Fue un ícono del cine de la época de oro en México, un actor inolvidable que compartió escena con las grandes leyendas y dejó una huella en el corazón de millones. Pero detrás de su éxito en la pantalla, Andrés Soler llevaba una vida privada que pocos conocían. A pesar de su enorme popularidad, nunca se casó ni dejó que su vida personal saliera a la luz. Prefería el silencio de una vida privada, lejos de los reflectores, inmerso en pasatiempos poco comunes que revelaban su verdadera esencia. Sin embargo, un inesperado desenlace cambiaría para siempre la imagen que el público tenía de él. Un día después de un desayuno cualquiera, su vida terminó de forma trágica, en un repentino coma del que jamás despertó. ¿Qué secretos guardaba Andrés Soler y por qué decidió llevarlos consigo? Andrés Díaz Pavía, su nombre real, nació el 18 de noviembre de 1898 y fue parte fundamental de la famosa dinastía Soler, junto a sus hermanos Julián, Domingo, Fernando y Mercedes, quienes también destacaron en el cine de esa época. A pesar de que su carrera en el cine comenzó un poco más tarde que la de sus hermanos, que ya eran reconocidos, Andrés logró consolidarse con un estilo propio. En 1935 debutó en el cine con la película Celos, dirigida por Arcadi Beutler, y rápidamente se ganó el cariño del público por su encanto y talento. Su primer gran papel llegó en 1936 con Suprema Ley, pero uno de sus personajes más memorables fue en 1943 en la cinta Lo que el hombre puede sufrir, donde mostró la profundidad de su talento al interpretar las complejidades del amor y la tentación. En esta película compartió la pantalla con figuras como Matilde Palú, Susana Guízar y David Silva, destacándose por su entrega en cada escena. En Historia de un gran amor, interpretó a Vitriolo, un farmacéutico joven y celoso que se enamora de Soledad, papel interpretado por Gloria Marín. Este personaje, un hombre algo desagradable y posesivo, le propone matrimonio a Soledad cuando Manuel Venegas, interpretado por Jorge Negrete, se ausenta de la ciudad prometiendo volver para casarse con ella. Este fue uno de los papeles más odiosos que interpretó, según confesó Soler en una entrevista. Andrés asumió el papel del coronel Arturo Gonfalón en Una carta de amor, donde se interponía en el romance entre Alfredo, un soldado liberal interpretado por Jorge Negrete, y Marta, interpretada por Gloria Marín. Su carrera alcanzó un mayor impulso en la década de 1940, consolidándose con personajes memorables en películas como Doña Bárbara, Al lado de María Félix, Bamba y El Gran Calavera. Además de su presencia en el cine, Soler también incursionó en el teatro, la radio y otros medios, demostrando su versatilidad y dedicación. Fue un pilar en la fundación de la Academia de Artes Dramáticas bajo la Asociación Nacional de Actores y ocupó un puesto honorario en la misma. En la película Los Tres Alegres Compadres, compartió escenas con Jorge Negrete y Pedro Armendáriz, interpretando a un padre que competía con sus hijos Pancho y Baldomero por el amor de una mujer, un rol que reflejaba su habilidad para navegar entre la comedia y el drama. Otro papel llegó en Tizoc, donde interpretó a Fray Bernardo, el sacerdote que observa el amor puro de Tizoc por María. A lo largo de su carrera, trabajó con los actores más icónicos del cine mexicano, incluyendo a Jorge Negrete, Mario Moreno, Cantinflas, Pedro Infante, Germán Valdés, Tintán, María Félix, Columba Domínguez y Eulalio González, entre otros. Considerado uno de los mejores actores de reparto de su generación, Soler interpretó una amplia gama de personajes, desde villanos complejos hasta padres protectores, pasando por personajes cómicos y encantadores. Su capacidad para adaptarse a diversos roles le valió 4 nominaciones al premio Ariel, como Gustavo en La hija del penal, Tío Laureano en No desearás la mujer de tu hijo, Andrés Cabrera en El bruto y Don Pancho en Los Fernández de Peralvillo. Aunque nunca se casó ni tuvo hijos, mantuvo romances con actrices como Magda Guzmán y Evangelina Elizondo, y adoptó a una hija,
mostrando un lado afectuoso que pocos conocían. En sus últimos años, participó en películas como La Ley del Halcón, Gatos y Perros, El Reportero, La Sirvienta Malcriada, Cuernos bajo la cama, ¿Por qué nací mujer?, Delitos morales y El hermano Capulina, su última película, filmada solo 3 meses antes de su fallecimiento. Andrés Soler inició su carrera en el cine a los 38 años, una edad en la que sus hermanos ya eran figuras conocidas. Aún así, logró posicionarse en el set y en el corazón del público, forjando una reputación gracias a su talento para reflejar el humor como la humanidad en pantalla. Su impacto fue tal que llegó a participar en más de 190 películas, destacándose como uno de los mejores actores de reparto de la época dorada cine mexicano. Además de actuar, Andrés Soler se dedicó apasionadamente a mejorar la industria cinematográfica. Como miembro activo de la Asociación Nacional de Actores, ANDA, colaboró con grandes figuras como Jorge Negrete y Mario Moreno Cantinflas para asegurar mejores condiciones para los actores. Esta dedicación lo llevó a cofundar la Academia de Artes Dramáticas de la ANDA, con el objetivo de formar actores capacitados y garantizar condiciones de trabajo dignas en el cine mexicano. A pesar de su amor por la actuación, nunca se casó, y en una entrevista comentó en tono de broma que un hombre se casa cuando no tiene nada importante que hacer. Andrés vivía lleno de pasión, no solo por su trabajo, sino también por sus aficiones. Fuera de los reflectores, se dedicó a coleccionar figuras de elefantes, acumulando una impresionante colección de 2.888 piezas. Esta afición reflejaba su atención al detalle y su aprecio por lo minucioso. También coleccionaba cerámicas, aunque nunca reveló la cantidad exacta de piezas. Antes de descubrir su amor por las colecciones, Andrés tenía otro pasatiempo inesperado: la tauromaquia. En su juventud, se sintió atraído por la adrenalina de los toros y llegó a participar en corridas como aficionado. Sin embargo, su etapa como torero amateur terminó abruptamente cuando sufrió una lesión grave en el ruedo, lo que lo alejó de esa afición. En una entrevista de 1965, comentó: «Fui aficionado a la tauromaquia hasta que un toro me dio una herida punzante, de la cual todavía tengo una cicatriz. Aún así, la tauromaquia me sigue gustando, y para mí, el mejor torero es Paco Camino». Andrés Soler compartió un vínculo especial con Pedro Infante, más allá de la actuación. Nacieron el mismo día, el 18 de noviembre, aunque con 19 años de diferencia. Andrés, nacido en 1898, era uno de los mayores de la reconocida familia Soler y encontró su lugar en el cine con el tiempo. Por su parte, Pedro, nacido en 1917, se convirtió en el icónico ídolo de Guamúchil. Sus caminos se cruzaron en numerosas ocasiones, trabajando juntos en 9 películas, incluyendo títulos emblemáticos como No desearás la mujer de tu hijo y La oveja negra, en las que también participaba Fernando Soler, hermano de Andrés. Ambos compartían una pasión por coleccionar. Mientras que Pedro se dedicó a acumular trenes de juguete, Andrés lo hizo con elefantes. La primera esposa de Pedro, María Luisa León, contó que su amor por los trenes venía de su niñez, en la que no pudo disfrutar de juguetes como esos. Ya de adulto, Pedro encontró satisfacción en crear una impresionante colección de trenes que cumplía sus sueños de infancia. Andrés, por su lado, era igualmente apasionado por sus figuras de elefantes y cerámicas, formando una colección que también hablaba de su dedicación a lo que amaba. A pesar de que Andrés Soler tenía un lugar especial en su vida para sus amados elefantes, una conexión igualmente significativa fue su estrecha amistad con Jorge Negrete. Mientras Pedro Infante acudió a Negrete en busca de apoyo para ingresar al mundo del cine, Andrés colaboró con él en la defensa de los derechos de los actores, una causa que unió a ambos aún más profundamente. Aunque Soler e Infante eran muy distintos, sus intereses comunes, camaradería y amigos en común los convirtieron en un equipo inolvidable, tanto dentro como fuera del set.
Mientras la fama de Pedro perduró gracias a su música y películas, Andrés dejó un legado distinto. Fue un maestro dedicado y un pionero en la defensa de los derechos de los actores, cofundando el sindicato que hoy conocemos como la Asociación Nacional de Actores. Con sus contribuciones, Pedro en el arte y Andrés en la lucha gremial y la docencia, ambos aseguraron su lugar eterno en la historia del entretenimiento mexicano. 3 meses antes de su inesperada muerte, Andrés Soler terminó de filmar El hermano Capulina, donde interpretó a un fraile que dirige un orfanato en el que Capulina se refugia. Esta película, rodada en el hermoso desierto de los Leones, incluyó la participación de actores destacados como Éric del Castillo y José Ángel Espinosa Ferrusquilla. Trágicamente, el 26 de julio de 1969, Soler falleció a los 70 años, en un momento en el que parecía gozar de buena salud. Nadie imaginaba que esa mañana no despertaría. Sus restos fueron sepultados en el Panteón Jardín de la Ciudad de México, donde recibió una emotiva despedida. Las numerosas coronas y flores mostraron el inmenso cariño del público, consolidando su posición como una de las grandes figuras de la época de oro del cine mexicano. 3 días antes de su fallecimiento, el jueves 24 de julio, el periódico El Universal reportó su alarmante estado de salud, revelando que Andrés había caído en coma y había sido trasladado a la clínica de la ANDA para recibir atención urgente. El artículo señalaba que Soler se encontraba en estado grave tras haberse desmayado en su casa en el barrio de Narvarte. La repentina crisis de salud del querido actor llevó a los médicos a realizar múltiples pruebas para entender su situación, pero los doctores eran pesimistas sobre su recuperación, considerando su estado crítico. A pesar de sus esfuerzos, el personal médico no logró determinar la causa exacta de la enfermedad que lo afectaba. Ante esta noticia, muchos de sus antiguos alumnos y colegas acudieron rápidamente a la clínica, deseosos de brindar su apoyo y esperando ansiosamente cualquier actualización sobre su salud. En la madrugada del día siguiente, los médicos evaluaron la posibilidad de una cirugía, pues los exámenes iniciales apuntaban a una trombosis cerebral, una condición grave en la que el flujo sanguíneo se bloquea debido a un coágulo, causando una pérdida de oxígeno en una región específica del cerebro. El 25 de julio surgieron nuevos detalles sobre los momentos previos a la crisis de Andrés. Se supo que el actor había estado desayunando en su hogar cuando se desmayó repentinamente. Su amigo Luis Cotto reaccionó de inmediato y lo trasladó de urgencia a la clínica de la ANDA, donde el personal médico estaba listo para atenderlo. Según un periódico, don Andrés Soler estaba en un coma profundo, posiblemente un preludio de su muerte inminente debido a la trombosis sufrida días antes. Andrés Soler estaba por comenzar otro día común cuando, al terminar su desayuno, un inesperado episodio de salud cambió su destino. Justo después de levantarse de la mesa, se desplomó, lo que llevó a su amigo y compañero de vivienda, Luis Cotto, a llevarlo de urgencia a una clínica cercana. Ahí, Soler fue sometido a una traqueostomía, un procedimiento médico que implica una incisión en la tráquea para ayudar con la respiración, eliminar obstrucciones o tomar muestras para análisis. La situación era delicada, y aunque los médicos intentaron estabilizarlo, enfrentaron grandes dificultades debido a su avanzada edad. Mientras las noticias de la crítica condición de Soler circulaban por la prensa, la misma página del periódico destacaba otras historias sobre personalidades del momento, como Frank Sinatra en pleno rodaje de Tony Rome, el próximo viaje de Dolores del Río a Europa y el reciente robo del auto azul de Carmen Salinas. Pero esa fatídica madrugada del 26 de julio, a las 3 de la mañana, la doble trombosis cerebral que había sufrido terminó por arrebatarle la vida. Su cuerpo fue trasladado a la capilla 22 de la Agencia Galloso, donde amigos y familiares se reunieron para darle el último adiós. En esos momentos finales, su hija adoptiva, Gloria Jordán, estuvo a su lado
y tuvo la difícil tarea de informar a los hermanos sobrevivientes del actor, Julián, Fernando, Gloria, Irene, Elvira y Mercedes, de la trágica noticia. La despedida de Soler fue un acontecimiento emotivo que reunió a 15 sobrinos y 15 sobrinas, además de grandes figuras de la industria cinematográfica como Katy Jurado, Luis Aguilar, Carmelita González y Elsa Cárdenas, quienes acudieron a presentar sus respetos al legendario actor. A las 11 de la mañana, sus hermanos, Fernando y Julián, llevaron sus restos al Panteón Jardín, donde una banda del Sindicato de Trabajadores de la Industria Cinematográfica rindió homenaje con solemnes redobles de tambor. Más de 500 personas, entre amigos, colegas y admiradores, regresaron al cementerio al día siguiente con ofrendas florales, como muestra del inmenso cariño y respeto que Soler había sembrado en su vida. Su legado artístico es innegable. Una carrera que abarcó 192 películas y una vida dedicada a la actuación y a la enseñanza de nuevas generaciones de actores. Para él, la humildad era fundamental y siempre aconsejaba a sus discípulos dejar a un lado la vanidad, ya sea en el escenario, frente a la cámara o en la vida diaria. Su historia nos invita a reflexionar sobre la influencia y el legado de quienes construyeron los cimientos de la cultura cinematográfica en México. Andrés Soler fue más que un rostro reconocido en el cine. Representaba una época dorada y un estilo de actuación que definió a una generación. Provenía de una familia de artistas y junto con sus hermanos Julián y Fernando consolidaron la dinastía Soler, un pilar en la historia del entretenimiento mexicano. Este legado artístico de la familia era tan robusto que el apellido Soler se convirtió en sinónimo de calidad, profesionalismo y dedicación absoluta a la industria del cine. Su formación y la de sus hermanos estaban marcadas por un profundo respeto hacia la actuación, y Andrés, en particular, destacó no solo como actor, sino también como un mentor para nuevas generaciones. En su carrera, Andrés Soler encarnó a personajes complejos y variados, que mostraban su habilidad para moverse desde la comedia hasta el drama, con una facilidad que parecía natural. Su rango actoral le permitió construir figuras inolvidables en el cine, dando vida a personajes que reflejaban la vida cotidiana, con un toque de realismo que resonaba en el público. Esta versatilidad y dedicación hicieron que Andrés nunca pasara desapercibido, aunque prefería mantener un perfil bajo, dejando que su trabajo hablara por él. Esta actitud modesta pero comprometida con su arte le ganó el respeto de compañeros y críticos por igual. Como maestro de actuación, Andrés Soler se convirtió en una figura de inspiración y aprendizaje para actores que comenzaban a abrirse camino en la industria. En sus clases, transmitía su experiencia con un enfoque práctico, compartiendo su amor por el oficio y su creencia en la humildad como una de las virtudes esenciales del artista. Para Soler, la actuación no solo era un trabajo, sino un compromiso profundo con la verdad del personaje, con una disciplina que él mismo se imponía y que instaba a sus alumnos a seguir. Este compromiso lo distinguía y hacía que sus enseñanzas fueran recordadas con cariño y respeto por quienes tuvieron el privilegio de aprender de él. Sin embargo, el final de su vida estuvo marcado por una serie de complicaciones de salud que afectaron su última etapa y lo llevaron a ese trágico desenlace. La escena en la capilla, con su hija adoptiva, Gloria Jordán, y toda su familia en torno a él, simbolizaba la unión y el respeto que la figura de Andrés había sembrado en todos ellos. En aquellos días de duelo, los hermanos, sobrinos y amigos recordaban anécdotas y escenas de su vida, entre lágrimas y risas, resaltando que, aunque Andrés había partido, su espíritu continuaría vivo a través de sus películas y de los recuerdos que dejó en sus seres queridos. Las muestras de afecto y respeto no solo llegaron de familiares y amigos, sino también de una comunidad de actores, directores y técnicos que habían trabajado junto a él y que reconocían en su muerte la pérdida de uno de los grandes referentes del cine mexicano. Figuras como Luis Aguilar,
y Katy Jurado, quienes asistieron al funeral, eran solo algunos de los muchos que expresaron sus sentimientos por el fallecimiento de Andrés. Su funeral se convirtió en un homenaje multitudinario, donde el aprecio colectivo se sintió en cada flor y en cada abrazo compartido entre los asistentes. Finalmente, la despedida en el Panteón Jardín fue un recordatorio de que Andrés Soler dejó un vacío en el cine, pero también un legado imborrable. Sus seguidores y la comunidad artística que asistió demostraron que su impacto perduraría más allá de su vida. A través de sus personajes y sus enseñanzas, Andrés había logrado trascender el tiempo, convirtiéndose en un símbolo de excelencia en el cine mexicano y en un ejemplo para todos los artistas que desean llevar su carrera con la misma dedicación y pasión que él profesó hasta sus últimos días.